La ciencia ficción es un término amplio y bastante corrompido, básicamente porque en la mayoría de los casos la ciencia tiene poco y se basa más en armas, láser, naves espaciales y extraterrestres con lo justo de humano para enamorar al fan. Más que ideas científicas, son tópicos del género utilizados para dar el pego. El problema de los tres cuerpos no es así, y nos referimos tanto a la novela de Liu Cixin como a la serie de Netflix adaptada por David Benioff y D.B. Weiss. Los creadores del Juego de Tronos han conseguido llevar a un buen puerto varias de las originales ideas de la historia, y de paso explicar de manera sencilla y simple lo justo y necesario que necesitamos saber de matemáticas para seguir la historia. Sin embargo, no podemos ignorar que el último título viene nada más y nada menos que de un problema matemático que en la serie se explica de manera bastante rápida y fugaz, lo justo para salir una conversación de asesor en la que alguien te pregunta por el problema de los tres cuerpos. Tras hablar del tiempo, la conversación del asesor más típica, pero insuficiente para cualquiera con algo más de curiosidad. Sin entrar en spoiler, te diremos que en el problema de los tres cuerpos, serie y novela, hay una necesidad de entender este dilema para comprender las acciones de ciertos personajes. Para nosotros, los humanos normales y corrientes, es un problema teórico que, llevado a la práctica, nos queda bastante lejos del día a día. ¿Qué es el problema de los tres cuerpos? La ciencia espacial se basa en poder calcular el movimiento de los cuerpos estelares. Así, mediante órbitas y atracciones terrestres, se entienden los sistemas solares, los agujeros negros o el recorrido de los meteoritos. El problema de los tres cuerpos, sin embargo, es un camino sin salida que la ciencia lleva siglos intentando resolver. A finales del siglo XVII, Johannes Kepler e Isaac Newton resolvieron el problema de dos cuerpos, es decir, fórmulas matemáticas para calcular las variables de movimiento cuando interactúan dos cuerpos estelares. Sin embargo, cuando los aumentamos a tres a finales del siglo XXI, los matemáticos Heinrich Bruns y Henry Poincaré afirmaron que este problema no podría resolverse debido al caos que implica. Todavía hay científicos que afirman que el caos y el azar en las ecuaciones es solo un desconocimiento que se puede vencer. Otros, sin embargo, se rinden ante el caos como elemento físico que impide prever o calcular algo con exactitud. Y es ahí donde se encuentra el problema de los tres cuerpos. Hace poco más de un año hablamos de que el problema de los tres cuerpos se había resuelto de solo 12.000 formas distintas. En realidad, eran 12.000 soluciones que se suman a otro millar que ya había. Un resultado que ya es mejor que infinitas, pero lo cierto es que a efectos prácticos, este tipo de incógnitas solo se ha podido resolver cuando entre los tres cuerpos celestes hay uno que está muy lejos o es muy pequeño y se puede tratar del problema como uno de los cuerpos, ignorando al tercero, dándole un pequeño margen de error. Eso es precisamente lo que ocurre en la Tierra, el Sol y la Luna, siendo la Luna el cuerpo celeste que podemos ignorar en cuanto a la relación de la Tierra y el Sol. Sin embargo, y es que aquí donde entra el juego de la historia de la serie, no ocurre de igual manera en otros lugares de la galaxia. Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol y por lo tanto nuestros vecinos puerta con puerta. En cuanto a términos universales se refiere a poco más de 46 años luz, y es un sistema donde el problema de los tres cuerpos cobra real importancia, ya que aquí tres estrellas, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Alpha Centauri C, son tres estrellas que hay. Entonces, ¿qué pasaría si hubiese un planeta habitado en ese mismo sistema? Pues su órbita sería completamente impredecible. ¿Y qué pasaría de ser un hábitat muy caliente a uno muy helado? Pero lo más importante no es eso, sino que viviría esos cambios sin posibilidad alguna de predicción científica. La puntilla no es solo que sea imposible predecir el resultado entre los cuerpos o entre los tres cuerpos, ya que parte de ese caos es que al alejarse mucho uno de los tres, el sistema se convertiría y comportaría como uno de los dos cuerpos por vete tú a saber cuándo. Pero como veníamos diciendo en el artículo, el campo de soluciones infinitas cada vez está más estudiado, pero no deja de ser impredecible. En el 2017, por ejemplo, investigadores de China descubrieron 1.223 soluciones al problema de los tres cuerpos, probando 16 millones de órbitas con un superordenador. Ahora, investigadores de la Universidad de Sofía, en Bulgaria, han ampliado aún más ese algoritmo en el 2017 y han descubierto más de 12.000 soluciones adicionales. Ese es precisamente el problema, el de cómo vivir y sobrevivir en un planeta afectado por tres soles
es la clave de El problema de los tres cuerpos. Una apasionante historia de ciencia ficción con mucho de ciencia que está en Netflix desde el 21 de marzo.